Sí, Señor Jesús. A ti la honra y la gloria damos, Señor. A ti la alabanza, el reconocimiento, la exaltación que solo tú mereces, Señor, pero que tu pueblo te tributa en este día del Señor, el domingo, el día del Señor. Ah, qué lindo es, mis hermanos, mis hermanas presentes y en la transmisión, poder reunirnos un día como hoy y honrar al Señor y cantarle y adorarle. Es un misterio, pero no porque no lo comprendamos, no deja de ser una de las verdades más grandes: que el Dios creador que resucitó de entre los muertos vive en nosotros, vive en ti y vive en mí. Estamos de pie el día de hoy en esta reunión y en pie en la vida en general porque Cristo vive en nosotros, mis hermanos. Piensa por un instante de cuántas pruebas, cuántas situaciones complicadas Dios te ha sacado. Y la razón, porque has creído en un Dios vivo, real y verdadero, que te imparte su vida, la vida que es invencible. Y en ese sentido somos vencedores, mis hermanos, no en la fuerza humana, no en la capacidad personal, sino en la vida que absorbe la muerte. Gloria a tu nombre, Señor. Quiero que tomes, te invito a hacerlo, unos instantes para que le des gracias a Dios, que reconozcas hoy delante de Él, porque Él está entre nosotros. Lo dice claramente, la palabra del Señor lo promete y Dios es fiel. Él está en medio de nosotros. Que le des gracias por cuántas cosas Él ha trabajado en tu vida y te ha sacado adelante. Y estás en esta mañana adorándolo, bendiciéndolo, porque te ha dado victoria tras victoria. No es la victoria como el mundo la concibe, no es la victoria humana, mucho menos la que nos vende Hollywood. Es la victoria en medio de las dificultades de la vida, en un mundo caído en el cual vivimos y una naturaleza pecaminosa que aún portamos. En medio de todo eso, el Señor nos ha hecho más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, damos a ti honra y gloria en este domingo. Aleluya a tu nombre, bendito seas. Bienvenidos y bienvenidas, mis amados, mis amadas. Tomen todo su lugar. Y por qué no, mientras lo va haciendo, voltea a ver el salón y saluda con su mano a la distancia al resto de la congregación. Salúdense unos a otros, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto tenerles entre nosotros. Y ustedes que nos siguen en casa, siéntanse también acobijados por la presencia del Señor y conectados unos con otros, conectados nosotros con ustedes, ustedes con nosotros. Mis hermanos, pues vamos a dar paso a los pequeñitos que vienen también contentos, alegres. Poco a poco han ido retomando, ¿verdad?, la asistencia presencial a las reuniones de la iglesia. También los peques de 3 y hasta 11 años de edad van a salir a tomar su clase con todas las medidas sanitarias correspondientes y van a estar muy bien, también aprendiendo del Señor como nosotros. Mis hermanos, vamos a orar para que Dios nos bendiga en este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, los cual nos conduce a la prosperidad bíblica, lo dice claramente el libro de Josué. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dirija en los próximos minutos. Nuestra fe sea fortalecida, nuestro conocimiento de Cristo Jesús acrecentado, nuestro carácter como hijos de Dios también, Señor, llevado hacia la madurez. Y en lo personal, Señor, te pido me des de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, llamados por Dios. Llamados por el Señor. Esta pandemia nos ha dejado tantas lecciones y nos ha permitido experimentar tantas cosas, algunas bien complicadas, difíciles, dolorosas muchas veces,
pero también ha habido cosas extraordinarias de las cuales hemos aprendido. A mí no deja de asombrarme y de impactarme y de conmoverme también el haber observado y seguir haciéndolo todavía, quizás ya en menor escala, pero cuando vinieron esas llamadas olas de contagio, ver a las enfermeras y los enfermeros y en general el sector médico atendiendo a los enfermos. Eso a mí me causaba un impacto en mi corazón tremendo. Y escuché testimonios de personas, algunas incluso fallecieron, porque a pesar del riesgo que implicaba atender a un enfermo COVID, no dejaban de cumplir su responsabilidad. Y le preguntaron a alguna persona, a alguna enfermera, ¿pero por qué lo hacía? Y uno, claro, ¿verdad? Con la perspectiva de vida que tenemos ahora como hijos e hijas de Dios, decimos, bueno, es que es el amor de Dios operando en esa persona, y es verdad. Pero decía la enfermera, es que es mi responsabilidad, no puedo dejar de hacerlo. Yo estudié para esto y tengo que ejercer mi profesión. Y de algunas profesiones, mis hermanos, como esta que refiero, definitivamente solo se pueden llevar a cabo cuando se tiene un sentido de llamado, una vocación. Eso significa la expresión vocación, llamado. Hay otras como los maestros, aquí tengo algunos entre nosotros, que también para hacerlo con ese amor, con esa dedicación y ese impacto en los alumnos, como en el caso de los maestros, se requiere entender que hay algo superior a nuestras fuerzas, algo superior incluso a las genuinas personales aspiraciones que todos tenemos, algo superior incluso a mi propia preocupación natural que también tenemos en ciertas actividades profesionales. Y es eso justamente, cuando se tiene un sentido de vocación, de llamado a hacer algo, uno lo hace, uno se levanta. ¿Por qué? Porque sabemos que para eso fuimos constituidos, para eso se preparó la persona, y ese es el rol que le toca jugar. ¿No les impresiona a ustedes esto, lo que hacían los médicos, pero especialmente enfermeras y enfermeros en esta temporada? Trasladado esto al sentido espiritual, a la enseñanza bíblica, Dios nos ha llamado también a sus hijos y a sus hijas. Nos ha establecido vocaciones particulares. Y muchas cosas, mis hermanos, en la vida nos van a sostener solamente cuando entendamos que tenemos un llamado de parte del Señor. ¿Qué sostenía el apóstol Pablo? Pablo es quizás de los siervos de Dios más, violentados, agredidos, atacados por llevar a cabo el ministerio que Dios le había asignado. ¿Saben quién lo sostenía? Lo sostenía el Señor. Pero ¿saben qué lo sostenía? Primero dije quién, ahora digo qué. Su sentido de llamado, de vocación. Miren cómo dice Hechos 20:24. Este es un testimonio que Pablo da. Y él dice en Hechos 20:24 lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso. Por eso me acordé de las enfermeras. De ninguna cosa hago caso. De aflicciones, de problemas, de agresiones, de ataques, de enemigos, de ninguna cosa hago caso. Incluso no hago caso quizás ni de mis achaques, porque en alguna de sus cartas Pablo refiere que llegó en cierto momento de su vida a tener ciertos achaques, como decimos. De ninguna cosa hago caso. Y la frase que sigue, mis hermanos, es bien clarificadora en lo que trato de comunicar. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Quién puede decir eso? Alguien que vive la vida de Dios en él. Porque si alguien no tiene la vida de Dios en él, no puede hacer estas declaraciones con tanta convicción. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Claro, esa vida era preciosa en cierto sentido para él, pero más para Dios. Con tal, dice el apóstol, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí hay un testimonio de alguien que comprende que existe en esta tierra para cumplir un llamado, y un llamado superior, un llamado perfecto, el llamado de Dios. El día de hoy vamos a recorrer la carta primera del apóstol Pedro, porque ahí encontramos 5 llamados de Dios bien claros en la Escritura. De vez en vez, mis hermanos, me tomo tiempo para estudiar un libro de la Biblia. No podemos leerlo y abordarlo todo, obviamente, en 45, 50 minutos.
pero sí podemos tomar una idea central en el libro en cuestión y conocer mejor, como en este caso, la carta. Recuerden que lo hicimos con Hebreos, cuando hablamos de que Jesús es mejor. Hoy haremos algo similar con la primera carta de Pedro, porque allí encontramos, mis hermanos, algunos llamados de Dios para sus hijos y para sus hijas. Vamos a ubicarnos pues ahí en primera carta de Pedro y comencemos con el capítulo número 1. Y encontramos el primer llamado registrado en esta hermosa carta. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó. Usted va a observar la expresión llamar, porque el título de mi mensaje es llamados por Dios o llamados de Dios. Sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Dios, a través de Cristo Jesús. Como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Primer llamado que registra el apóstol Pedro en su carta es que somos llamados, tenemos una vocación, cumplir un destino en esta tierra, mis hermanos, con trascendencia eterna, a ser santos, como santo es nuestro Padre, porque escrito está, dice el 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ante la tentación, las atracciones que todavía nos ofrece el mundo, las, repito, tentaciones de la carne, por encima de tus consideraciones, de lo conveniente, lo atractivo que sea todo eso, mis amados, tú y yo tenemos un llamado, una vocación, que cumplir, que vivir, y entender esto nos va a sostener y nos va a sacar adelante, y es la vocación, el llamado a ser santos. El argumento es simple. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es santo. De manera natural, un hijo de un padre aspira a ser como su papá. Esto está estudiado incluso por los estudiosos de la conducta humana. Nosotros como hijos y como hijas de Dios debemos aspirar a ser santos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es santo. De todas las cualidades que el Señor quiere desarrollar en nosotros, que en última instancia es el carácter de Cristo, esta pudiera ser la más importante, ya que la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No simplemente dice la Biblia que Dios es santo, 3 veces afirma que lo es. La Biblia, por ejemplo, nunca dice que Dios es amor, 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 solo dice Dios es amor. Tampoco la Biblia dice que Dios es misericordia, 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 aunque Él encarna la misericordia. Tampoco la Biblia dice que Dios es justicia, 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 pero sí dice la Biblia que Él es santo, santo, santo. Un niño viajó con sus padres a Europa y visitaba aquellas famosas y hermosas construcciones, catedrales antiguas que tienen grandes vitrales. Cuando regresa a su ciudad, le pregunta en alguna materia a algún maestro que si sabían lo que era un santo. Y él se acordó de aquellos grandes vitrales en donde estaban esbozados esos santos que reconocía la sociedad en su tiempo. Y dijo, para mí un santo es aquella persona que deja pasar luz a través de él. Se me hace una excelente ilustración para describir lo que es un santo, alguien que deja ver a Jesús a través de él. Primer llamado entonces, pues, que nos hace la carta del apóstol Pedro es, somos llamados a ser, mis hermanos, santos, santos. Segundo llamado que encontramos en la carta, lo encontramos en el versículo, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, que nos dio tema para una predicación reciente también. Dice 2:9 de Primera de Pedro, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó, estamos hablando del tema de hoy, es llamados por Dios, que os llamó. ¿De dónde nos llamó el Señor? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué nuestra vida tiene que ser llena de luz? Porque tenemos un llamado. Fuimos rescatados de las tinieblas
y fuimos llamados a vivir en la luz. Todos sabemos que en un sentido físico la luz pues es energía, es fortalecedora, energizante, saludable, hace visibles las cosas. Pero en un sentido espiritual, la luz es una hermosa y completa metáfora que aparece en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, habla de Cristo Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, la luz bíblica es la vida de Cristo Jesús en nosotros, y nosotros fuimos rescatados de tinieblas a vivir en esa luz. Primera de Juan 1:5 literalmente dice: Dios es luz. Dios es luz. Incluso Jesús la utiliza para describir las buenas obras que somos llamados a hacer el pueblo de Dios. Allí en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Muchas veces entonces aparece la palabra luz asociada a todo lo bueno que Dios es y representa. Entonces la luz es libertad, es sabiduría, es entendimiento, es dirección, es todo lo bueno de Dios, repito. Por el contrario, las tinieblas representan los poderes destructivos del mundo, el pecado, el mundo y Satanás. Y de ahí el Señor nos ha sacado. Fíjense que el apóstol Juan hace una enseñanza breve pero tan profunda acerca de por qué a algunas personas no les gusta la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué prefieren las tinieblas? Creo que vale la pena recordarlo. Vayamos rápido allá a Juan, capítulo número 3, por favor. A partir del versículo 17, Juan 3:17. Cuando hablamos del capítulo 3 de Juan, todos inmediatamente recordamos el versículo 16, pero todo el capítulo 3 está lleno de enseñanzas tan profundas, tan prácticas para nosotros. Pero dice 3:17 del Evangelio de Juan: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, levanta tu mano si tú has creído en el Hijo de Dios, amén. El que en él cree no es condenado. Así es que ya ni de chiste nos digamos así, ¿verdad? Condenado no, ya no somos condenados en ningún sentido. No es condenado, pero aquí viene lo que quiero enfatizar acerca de la luz. Pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, explica Juan, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recuerda cuánto tiempo tardaste en llegar al camino de Cristo a sus pies. Desde el primer día en que alguien te habló de la palabra del Señor, te habló de Cristo y entendiste que era Dios quien te hablaba. ¿Cuánto te tardaste finalmente a rendirte al Señor? Pasaron meses, años en algunos, pero gloria a Dios que ya estás en Cristo Jesús. Pero ¿saben por qué nos resistimos a llegar al Señor? Porque la luz nos era inconveniente. La luz nos estorbaba, porque lo malo que hacíamos nos avergonzaba que alguien nos lanzara una lámpara y alumbrase las cosas malas que hacíamos. Por eso la gente muchas veces no viene a Cristo Jesús. La luz resulta inconveniente. Sigue diciendo el versículo número 20:21, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace con la luz? Aborrece la luz y no viene a la luz. Repito, le resulta incómoda, no le conviene, para que sus obras no sean reprendidas. ¿No es verdad que eso es lo que finalmente nos detenía a entregarnos a Cristo Jesús? Y si alguien amablemente nos está escuchando y aún no ha rendido su vida a Cristo Jesús,
pues yo espero que estas palabras le provoquen algo y lo mueva a buscar al Señor y a acercarse a Él y a rendirse finalmente a Él. ¿Por qué no has creído en Cristo Jesús, mi amigo, mi amiga? No lo digo yo, lo dice el texto. Porque tus obras son malas si no quieres que sean reprendidas. Pero esas obras malas te tienen viviendo en tinieblas, atrapado en la oscuridad, todo lo que representa, ¿verdad? Las tinieblas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué hace con respecto a la luz? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que el segundo llamado que nos hace el Señor a través de esta carta del apóstol Pedro es que nos llama de tinieblas a la luz. Encontramos un tercer llamado en la carta. Primera de Pedro 2, por favor, versículo número 21. Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuimos llamados. ¿De qué estamos hablando hoy? De los llamados de Dios. Para esto fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es el cumplimiento de mi destino aquí en la tierra y trascendencia eterna? Porque también Cristo Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Entonces somos llamados, mis hermanos, para seguir el ejemplo de Cristo y seguir sus pisadas. Pero este solo versículo nos daría pie a horas y horas de profundizarlo, de desarrollarlo, de comprenderlo. Pero miren, comenzaré diciendo lo siguiente solamente. El contexto de este versículo es bien importante entenderlo. A partir del número 18, fíjense cómo dice, estoy en Primera de Pedro 2. Criados, y esto se refiere a los esclavos. En el tiempo de Cristo había cerca de 100 millones de esclavos en aquel entonces. Y era social, legal y culturalmente aceptado. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, porque no es difícil estar sujeto a alguien que es considerado respetuoso y amable contigo. Pero dice Pedro, sino también con los difíciles de soportar, para que sigamos el ejemplo de Cristo, para que sigamos sus pisadas. Somos llamados en situaciones, mis hermanos, difíciles de soportar. Es decir, seguir las pisadas de Cristo y el ejemplo de Cristo en medio del sufrimiento, especialmente cuando éste es injusto, abusivo. Versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de su conciencia delante de Dios sufre molestias, padece injustamente. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es? ¿Qué mérito hay? ¿Por qué se te tiene que reconocer? ¿Por qué se te habría que reconocer? Si pecando, si haciendo lo malo, eres abofeteado, pues estás cosechando lo que sembraste. Y lo soportas, ¿qué mérito tiene? Pero si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado por Dios. Hay un terrible mal, mis hermanos, que la iglesia tiene que reconocer, porque si no lo hacemos, corremos grandes peligros de deslizarnos, como dice la carta a los Hebreos, de nuestra salvación. Y este peligro que yo veo es un exceso de enseñanzas, ahora, ¿verdad?, tanto que hay en la red, de apapachar al cuerpo de Cristo y decir que todo te va a ir bien, que no vas a sufrir, que vas a ser prosperado en todo. Cantos como el que entonamos al final del tiempo de alabanza, ¿verdad? Somos más que vencedores y se tiene una concepción equivocada de la victoria cristiana. Eso es muy peligroso, mis hermanos. Se está produciendo una generación enquencle, frágil, que ante la menor falla, entre comillas, de Dios, las personas tenderán a alejarse de Dios.
Pero claramente la Escritura habla de que el sufrimiento es parte de la vida. Y no necesitamos ir a la Escritura para darnos cuenta que en la vida, mis hermanos, se sufre. Vivimos en un mundo caído, con una naturaleza pecaminosa. Y sufrimos por consecuencia de nuestros malos actos. Sufrimos por consecuencia de los malos actos de otros injustos sobre nosotros. Sufrimos simplemente porque el mundo está caído. Pero está diciendo el apóstol Pedro, si es el caso, y especialmente si sufren injustamente, entonces miren a Cristo, miren a Cristo, miren a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Versículo número 22, estoy en primera de Pedro 2, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El único ser que ha pisado esta tierra, que no ha pecado en nada, que ha sido 100% puro, es Jesucristo. Y si alguien no merecía sufrir, era Él. Pero el santo, el perfecto, el inmaculado, el puro, el perfecto, como quiera, mis hermanos, sufrió. Es la injusticia más grande, ¿no?, que una persona haya podido padecer. Por eso dice Pedro, cuando sufran, vean a Cristo. ¿Cómo reaccionó Cristo? Versículo 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, van a ver malvados, ahorita voy a invocar 12 legiones de ángeles y les voy a dar en la torre. Bien lo podía haber hecho. Pero dice el texto, no amenazaba, sino, aquí está una joya, mis hermanos, una clave para la vida cristiana victoriosa. Encomendaba su causa al que juzga justamente. Habrá situaciones donde tengamos medios humanos para defendernos. Habrá situaciones donde debamos hacerlo. Pero esto no cancela, mis hermanos, la forma perfecta que Dios nos ha dado para ser defendidos. Encomendar nuestra causa al único que puede juzgar justamente, al Padre. Yo me imagino que el apóstol Pedro, cuando escribe este texto, es posible que él revisó en su memoria. Recuerden que Pedro estuvo por lo menos 3 años viviendo al lado de Jesús, comiendo al lado de él, durmiendo al lado de él, pegado a Jesús. Y él no encontró en Jesús, a pesar de tanta hostilidad que sufrió, tantas injusticias, tanta maledicencia que le lanzaban, él no encontró un solo momento donde el maestro perdió los estribos o reaccionó negativamente. Si observó algo, siempre encomendaba su causa al que juzga justamente. Pero es muy probable, casi estoy seguro, que lo que más quedó grabado en la memoria del apóstol Pedro fue aquella noche, mis hermanos, previa a la crucifixión, aquella madrugada, cuando golpeaban a Jesús, cuando le injuriaban, cuando le mesaban la barba, cuando le colocaban la corona de espinas, cuando lo golpeaban con un palo, cuando lo laceraban con látigo. ¿Y qué observó Pedro? La oveja que fue llevada al matadero y que cerró su boca, pero que siempre hacía algo, encomendaba su causa al que juzga justamente. Es posible, como dice el texto, que tengas un jefe insoportable, un marido insoportable, una mujer insoportable, familiares insoportables. Es posible que vivas en una sociedad insoportable, un gobierno insoportable. Lo mejor que podemos hacer, encomendar mi causa al que juzga justamente. Pero aquí hay algo hermoso en el versículo número 24, mis hermanos. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron ustedes sanados. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? ¿Qué lo sostuvo en la cruz? ¿Qué lo mantuvo encomendando su causa al que justamente, un sentido de llamado, un sentido de vocación. Para eso había venido a la tierra el Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, entonces sí, como dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él vio que nosotros íbamos a ser juzgados en la cruz del Calvario y muertos ahí. Claro, Él fue el que murió, Él fue el que absorbió nuestros pecados, pero para Dios es como si nosotros hubiésemos sido ahí mismo, mis hermanos, matados, aniquilados. Por eso dice, ustedes ya murieron a los pecados, ya se les juzgó, ya se les condenó y ya murieron en Cristo Jesús. Y por cierto, así como Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, también ustedes son levantados de entre los muertos, espiritualmente hablando, por su fe puesta en el Hijo de Dios. Ese sentido de llamado sostuvo a Jesús, mis hermanos. Por eso a mí la idea que yo quiero comunicar principal en esta mañana es: tú tienes un llamado de Dios en el cual vivir en esta tierra, que te debe levantar por encima de tentaciones, de frustraciones, de sufrimiento, y mantenerte fiel a lo que Dios te ha dado. Hay una cuarta expresión de llamado que nos enseña Pedro en su primera carta, y lo encontramos en capítulo 3, versículo 8 y 9. Y esta les va a encantar, las dos que faltan les va a encantar, nos va a encantar por lo siguiente. Miren, primera de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, el apóstol ya está, ¿verdad?, tratando de ir cerrando su mensaje apostólico. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cuántos dicen amén? Ese soy yo, me describe la palabra. Y dígale la esposa al marido: sí, cómo no. Y tu marido, dile a ella: sí, Chuchita. Perdón por las Jesusas, no sé si hay alguna presente, pero como decimos los mexicanos, amigables. Versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. La palabra heredar, el verbo heredar en este pasaje abarca las dos implicaciones de herencia, que es recibir herencia y transferir herencia. Somos llamados a heredar bendición. Una herencia se recibe no por méritos propios, sino por una relación que hay, especialmente en la filial. No se gana la herencia, solo se recibe. Es un regalo. ¿No le parece a usted asombroso, extraordinario, para mí todavía imposible de comprender en su cabalidad, que yo me conozco, sé de qué pie cojeo, sé mis limitaciones, y mi esposa las conoce más, y sin embargo Dios me dice: pero me place heredarte el reino de Dios, me place heredarte parte de mi gloria que vas a disfrutar por la eternidad. ¿No le parece eso glorioso? Tenemos ese llamado, tenemos ese destino, los hijos y las hijas de Dios. Pero Pedro le está dando un énfasis adicional a esta declaración. Él dice que somos llamados no solamente a recibir la herencia divina, sino a transferirla por medio de bendición, especialmente cuando nos hacen cosas malas. Está conectado con el punto anterior. Vale la pena meditar algunas frases de estos versículos. Comienza diciendo el versículo 8: sed todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo sentir. Anoté lo siguiente, se lo comparto.
La mayoría de nosotros estamos dispuestos a tener un mismo sentir, siempre y cuando el sentir sea lo que yo siento. Pero el sentir al que somos llamados es al sentir de Cristo, que se encuentra claramente expresado, comunicado en su bendita palabra, en la palabra del Señor. Pero sean todos de un mismo sentir nos habla del anhelo, del deseo de Dios, de que debemos ser uno delante de Él, diferentes pero unidos. Esto solamente puede ocurrir en el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Las personas tenemos la tendencia a asociarnos con los que compartimos cosas y se forman los clubes, ¿verdad? Y nos atan, nos unen esas cosas comunes en esas agrupaciones o sociedades. Pero nada se parece al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, mis hermanos, está conformado por personas de toda clase, de todo grupo humano, ricos, pobres, altos, bajitos, flaquitos, gorditos, bonitas y más bonitas, guapos y feos, inteligentes y no tanto, estudiosos y no tan estudiosos. Venimos de tantas clases de trasfondos y sin embargo, mis hermanos, el vínculo mayor, el vínculo perfecto, el vínculo superior, no puede haber otro mejor. Cristo Jesús es lo que nos une. Pero somos tan diferentes, ¿verdad? Y claro, es que es el plan perfecto de Dios, unirnos a los diferentes en un solo sentir y propósito. ¿No opera así el cuerpo humano? No solamente en sus miembros, en sus propias células. ¿Cuántas miles y millones de células hay en el cuerpo humano, especializadas cada una en diferentes cosas, y sin embargo todas poseen el mismo ADN? Se podría decir que los cristianos, mis hermanos, somos como un coro. Cada uno canta con su propia voz. Algunos cantan en diferentes tiempos, pero todos cantamos la misma música y en armonía unos con otros. No se espera, mis hermanos, que en la relación entre cristianos todo sea color de rosa. Eso sería hasta raro, sería extraño. Hay desavenencias, hay desacuerdos entre nosotros, pero siempre se sobrepone el mismo sentir que es el de Cristo Jesús. La iglesia es una gran familia, es la familia de Dios. Y no es cierto que en la familia nos decimos, a veces nos ofendemos, nos exigimos, nos reprochamos, nos peleamos, pero lo normal en una familia es que siempre volvamos a estar juntos y nos aceptemos unos a otros y nos amemos unos a otros. Eso es la iglesia de Jesucristo, mis hermanos. Por eso nadie se inquiete ni se preocupe, porque habemos personas todavía con muchos defectos en la congregación, así como tú comprenderás. Pero somos llamados, mis hermanos, así como somos, caminar con Cristo Jesús en sus procesos, en sus propósitos, en su llamado. Dice el versículo número 9, entonces, que el desafío más grande para amar a otros es justamente cuando se nos hace mal, cuando se nos hace daño. Pero tenemos un llamado los cristianos a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino a bendecir al que me ofende, al que me agrede. ¿Por qué? Lo vimos hace un instante. Porque yo puedo encomendar mi causa al que juzga justamente. Ahora, aquí hay un principio hermoso. Mis hermanos, saben ustedes que la venganza es bíblica, pero no la propia. Dice el Señor que Él dará el pago. Él dará el pago. Así dice Romanos, ¿verdad? No os venguéis vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, ¿qué quieres pelear con tus fuerzas, con tus capacidades? ¿O quieres que el Señor te defienda, como solo Él lo sabe y puede hacer? Pero el versículo 9, 10 y 11 claramente nos dejan ver que el Señor
quiere dejar en claro que cuando Él nos pide bendecir al que maldice, Él está tomando nota. Él es un juez justo y Él va a pelear nuestra batalla. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, entonces refrene su lengua de mal, no maldiga pues, y sus labios no abren engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor, mis hermanos, no han ni siquiera parpadeado para dejar de cuidarte, y sus oídos están atentos a tus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces somos llamados, mis hermanos, a heredar bendición, en el sentido como los versículos que hemos considerado lo enseñan. Así es que 4 llamados llevamos hasta este momento. ¿Los está notando? Déjenme recapitular. Número 1, somos llamados a ser santos. Número 2, somos llamados de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Número 3, somos llamados a seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. Número 4, somos llamados a heredar bendición. Pero por último, capítulo número 5 y versículo 10. Capítulo número 5 y versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó. ¿De qué estamos hablando hoy? De los llamados de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Nada más un amén aquí de la señorita Paulina. Tenemos un llamado, mis hermanos, a vivir la eternidad con el Señor. No se te olvide, por favor, especialmente en el tiempo difícil, en la prueba, en la dificultad, en el sufrimiento. Esta no es tu casa, este no es tu destino. El mismo apóstol Pablo antes dijo en el capítulo 2, porque somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos, vamos de paso. Yo sé a dónde voy. Los cristianos, mis hermanos, sabemos, tenemos la certeza de que las cosas que vivimos no son casualidad, que todo está en una agenda perfecta de Dios en nosotros. Y sabemos, mis hermanos, por más cosas difíciles que enfrentemos, que hay un destino, que hay un final, que hay una meta a la cual seguro llegaremos. Y ese destino es la gloria del Señor, la gloria de Dios. Toda la hermosura, toda la grandeza, toda la belleza de Dios compartida contigo y conmigo por la eternidad. Ese es el llamado ulterior al cual el Señor, perdón la redundancia, nos llama. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pero vean la segunda parte del versículo. Vean la congruencia de los llamados. Yo espero que usted esté atando, hilvanando cada uno de ellos. Después que hayáis padecido. Esto ya no nos gustó a algunos, ¿verdad? Después de que hayáis padecido. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo movió al apóstol a decir, por un poco de tiempo. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, llegaremos a la gloria. Y Él mismo en el proceso, dice, nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Perfeccionados desde aquí y hasta la meta. ¿Qué significa? La palabra perfección aquí significa ser reparado, ser restaurado. Es la actividad profesional que hace el quiropráctico, el traumatólogo. Llegamos al camino de Cristo fracturados, mis hermanos, deformados, con unas jorobotas, ¿no es cierto? Pero el gran quiropráctico, el gran traumatólogo, el reparador Cristo Jesús empieza a conformarnos a su imagen. Sean afirmados, afirmado aquí en este versículo, el verbo significa ser bien colocado en el lugar que me corresponde. Dios tiene un propósito, un destino, un lugar para ti en su cuerpo, en su obra, en su plan redentor. Os fortalezca, dice el otro verbo, significa hacernos más fuertes. Pero hacerse más fuerte en Cristo Jesús es hacernos más humildes, más sencillos, más como Él, más dependientes de Dios.
y experimentados en su consuelo. Y finalmente dice, les establezca, significa hacer cimientos sólidos, edificar la vida sobre la roca, que es el fundamento de todos nosotros. Cuando leí este pasaje y preparando el mensaje, mis hermanos, el día más o menos antier, recordé que hace mucho tiempo fuimos a una ciudad europea en Italia y visitamos una ciudad antigua que estaba amurallada. Un muro, mis hermanos, no sé, quizás más alto que el techo de este salón, no sé, unos 10 metros de altura, unos muros gruesísimos. Pero me llamó la atención que en la unión de dos muros, justamente en la esquina, había una especie de gran roca enorme, un cuerpo macizo de piedra. Y entendí, dije, esta es la roca sobre la cual se edificó toda la muralla. Este es el fundamento, y no pude evitar pensar en Cristo Jesús. Tu vida y mi vida, mis hermanos, está siendo cada vez más enraizada, consolidada en la única roca eterna de la salvación, inamovible, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, sí, dele un aplauso al Señor y bendígalo por eso. Por eso dice el apóstol, después que hayáis padecido. ¿Cuántos han padecido? A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos han sufrido? De repente nos hemos identificado con aquella vieja canción, ¿verdad? Que luego yo les canto aquí. Sufrir me tocó a mí en esta vida. No, mis hermanos, pero nuestro sufrimiento tiene propósito, tiene fin en Cristo Jesús. Hay un destino, hay algo que cumplir, hay algo que aprender, hay algo en lo cual avanzar. Y en medio de eso, ¿saben qué? Algo maravilloso, ver, experimentar el consuelo del Señor, el consuelo de Cristo. Sí, Señor. Me voy a atrever con mucho respeto y mucha honra. Visité en el hospital a este varón que está enfrente de mí, y omito su nombre por hacer más respeto a la alusión a él. En una condición dificilísima, rodeado de su familia, quien pedía a Dios en medio de su dolor, y seguramente experimentó la cercanía de la muerte, pero le decía al Señor que le dejara permitir predicando su evangelio, que lo levantara y que le diera una nueva oportunidad. Yo estoy seguro que él experimentó en carne propia, no de oídas, como dijo Job. Lo sintió, lo vivió, como la vida abrazaba la muerte que le rodeaba, que merodeaba sobre él. Y aquí está este varón, levantado, fortalecido, consolado por el Señor. Y está mi hermana Paulina, que un día dará testimonio a la iglesia, en un proceso muy similar, viviendo un sufrimiento que solo el que lo experimenta lo comprende. Como dijo aquel, ¿verdad? ¿Cuál es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar? Ya sabe, ¿no? La ilustración. Pues el de muelas, el de riñones, el del parto. Y dijo aquel, no, el dolor más grande que se puede sufrir es el propio. Pero ahí, mis hermanos, el Señor ha prometido consolarnos. Así es que el último llamado, no se nos olvide, es a la gloria eterna con Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Y vemos pues cómo el entender los llamados que Cristo tiene para nosotros nos debe sostener, nos debe mantener en la línea, en el camino, en el trayecto, nos debe animar, recordar que el padecimiento es por un poco de tiempo.
Hemos visto pues el día de hoy, mis hermanos, a través de la carta de Pedro primera, 5 llamados que nos hace el Señor, llamados a ser santos. Nos llamó de las tinieblas a su luz, nos llamó a seguir el ejemplo de Cristo, nos llamó a heredar bendición, pero nos llamó a su gloria eterna. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos en esta mañana, a ti la honra y la gloria. Gracias por tu palabra, porque no volverá vacía, hará aquello para lo cual tú le envías, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque no vivimos a tientas y a ciegas, vivimos en propósito, vivimos en tus planes. Nada es por casualidad de nosotros. Y aunque duela a veces, Señor, tú no has dejado de amarnos ni de estar con nosotros. Pero después de que hayamos padecido un poco de tiempo, lo prometes, tú mismo nos perfeccionas, nos afirmas, nos fortaleces, nos estableces. Que tu Espíritu Santo y la profunda obra de tu palabra siempre nos tenga capacitados para vivir en tus llamados, en el destino, en lo que me encomendaste hacer en esta tierra y en lo que me permites vivir y hacer en la misma. Sabedores, mi Señor, que un día, porque tu llamado es fuertísimo, es invencible, estaremos contigo disfrutando tu gloria. Fortalece tu iglesia, Señor. Fortalece a tus hijos en esta mañana. Yo quisiera orar, y así como estamos, no voy a pedir más que solamente levantes tu mano, pero así como estamos todos orando, si tú estás pasando un momento difícil de prueba, de sufrimiento, de aflicción, de tribulación, levanta tu mano. Y yo quiero orar junto contigo y decirle: Señor, venga una impartición de gracia abundante a la vida de esta persona, de este hijo, de esta hija tuya. Venga, Espíritu de Dios, un renuevo fortalecedor a su espíritu, a su alma, a su cuerpo también. Levántalo, Señor. Déjale ver que tú estás en control de su vida y estás obrando cosas buenas a través de esto difícil, pero que será por un poco tiempo, como dice tu palabra, y que tú lo levantarás, la sacarás adelante y verá el fruto de su aflicción, como lo vio también Cristo Jesús. Honra y gloria a tu nombre damos, Señor. Bendice a mis hermanos que te están diciendo: Señor, te necesito en el tiempo difícil. Señor, necesito fortaleza en mi debilidad. Señor, necesito tu gracia. Impártela el día de hoy sobre mi vida. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.